Bueno, hola queridos estudiantes, realmente estoy un poco preocupada, creí que hoy íbamos a poder tener nuestra primera clase, pero bueno, debido a que no hay problemas de calefacción, nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder iniciar nuestra materia, aunque sea por este medio. Me presento, soy la profesora Rosana Díaz. Conmigo van a tener Introducción al Estudio de la Cultura y la Sociedad. Es un nombre muy largo de nuestra materia. Les cuento, soy profesora de Historia, recibida en la Universidad del Comahue, y mi título me habilita para dar esta materia en tercer año. A su vez, soy maestra de plástica, trabajo en primaria, aunque no lo crean. Por eso ahora están viendo el pizarrón. Yo estoy en una horita libre, entonces decidí realizar este video como para que al menos me conozcan. Yo les mandé una ficha de cátedra, ¿sí? Cuando estemos en forma presencial, cuando nos veamos, yo les voy a contar todo lo que tengo yo en cuenta como docente para poder evaluar a mis estudiantes. En estos momentos, yo lo que pretendo es que nos pongamos al menos a rodar con la materia, y les cuento como para que tengan una idea. Esta materia que se llama Introducción al Estudio de la Cultura y la Sociedad es una materia sumamente amplia donde únicamente tenemos los días miércoles, entonces nos perdemos una clase y nos perdemos el hilo de muchos conocimientos. Esta materia, ¿sí? Como su nombre lo indica, ¿sí? Fíjense que ya el nombre nos está indicando de qué se trata nuestro objeto de estudio. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Es la cultura y la sociedad. En estos momentos, preguntarles qué es cultura es un poco indagar sobre algunos conocimientos, pero justamente en la ficha de cátedra que yo les di, allí es donde está definido muy ampliamente lo que es cultura. Y sociedad es mucho más sencillo definir porque nosotros formamos parte, ¿sí? Somos un conjunto de personas que formamos parte de una sociedad que sería la sociedad neuquina, pero a su vez la sociedad neuquina junto con las sociedades de otras provincias conforman la sociedad argentina, y a su vez la sociedad argentina conformando junto con la brasileña, la chilena, la boliviana, la paraguaya, ¿sí? Conformamos toda una sociedad que está dentro del contexto de América del Sur, y a su vez la sociedad de América del Sur, juntamente con en definitiva, las sociedades, ¿sí? Somos todos nosotros, somos cada una de las personas que conforman un territorio definido con límites específicos. Las sociedades están conformadas por personas nucleadas en una situación limítrofe particular. En el caso nuestro sería Neuquén, ¿sí? Y yo siempre digo que nuestra materia no tendría que llamarse Introducción al Estudio de la Cultura y la Sociedad, porque eso implica hablar de una sola cultura y de una sola sociedad, cuando en realidad existen tantas culturas y tantas sociedades como territorios hay. No podemos hablar de una sola cultura, ¿sí? No es lo mismo la cultura mapuche que la cultura mexicana, que la cultura de algún pueblo de África, que la cultura, incluso acá en Neuquén, no podemos hablar de una única cultura que es la cultura regional neuquina, porque tenemos también la cultura de un pueblo originario que es el mapuche.
Entonces, por eso hay tantas culturas y tantas sociedades como territorios, como espacios geográficos. Nuestra materia está ligada directamente con otras materias. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder estudiar nuestra materia, para poder saber, dar cuenta de las culturas y de las sociedades, nosotros nos basamos o tenemos la apoyatura de otras disciplinas, ¿sí? Por eso nuestra materia es multidisciplinaria. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para que nosotros podamos estudiar, analizar, comprender, criticar a las sociedades y a sus culturas, debemos tener basamentos teóricos que nos dan disciplinas sociales como la historia, que la historia a nosotros nos permite como disciplina social dar cuenta de las sociedades y su pasado, ¿sí? En un pasado histórico. Otra de las disciplinas que también nos da basamento a nuestra materia es la geografía. Y se van a dar cuenta que nosotros vamos a trabajar con ubicaciones geográficas también, porque si hay algo que creo que es muy importante, que si nosotros estamos trabajando, dando cuenta, analizando, por ejemplo, una sociedad africana, supónganse algún ejemplo de un caso particular que veamos en África, mínimamente tenemos que tener idea de dónde está ubicada esa región, dónde está ubicada esa sociedad. Entonces la geografía es una disciplina social que vamos a utilizar para poder dar cuenta de la situación espacial de nuestras sociedades a analizar. Otra de las disciplinas sociales que también nos va a dar basamento es la antropología. Y allí, en la ficha de cátedra, ustedes se van a dar cuenta que se inicia la ficha con una definición de lo que estudia la antropología. La antropología en algunas carreras se da como materia teórica, ¿sí? En las universidades algunas carreras tienen como materia antropología. ¿Qué es antropología? La antropología es una disciplina social, ¿sí? Es una disciplina como sería historia, como sería geografía, como sería sociología. Es una materia que nos brinda muchísimos conocimientos teóricos para poder estudiar al hombre en un contexto sociocultural, ¿sí? Y todo esto, sí, por ahí suena un poco complejo, pero si lo tenemos que darle una definición sencilla, sería el estudio del hombre en su contexto y su cultura, ¿sí? El estudio del hombre y su cultura, de los hombres y sus culturas, de las mujeres y sus culturas, ¿sí? De toda una sociedad, porque a ver, tengamos presente que las sociedades están conformadas por personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿sí? Personas de género. Así que tengamos en cuenta eso y también tengamos en cuenta que nosotros en nuestra materia vamos a estudiar sociedades donde vamos a hablar mucho de, vamos a darle una principal, un rol prioritario a las mujeres. Porque creo que en muchos casos las mujeres somos las olvidadas de la historia.
siempre se refieren a los grandes hombres, los actores políticos que realizaron cambios, generalmente se hablan de hombres, pero también las mujeres tenemos que tener una participación dentro de las ciencias sociales. Así que, y se van a dar cuenta, yo ahora el primer trabajo práctico, en realidad les cuento, a la burbuja número 1 y a la burbuja número 2, les di como primer trabajo práctico número 1, la situación de las mujeres en Marruecos, en Afganistán y en Arabia Saudí, para que realizaran un relato de cada situación de la mujer, para que vean la situación que esas mujeres tienen con respecto a nuestra situación en nuestra sociedad. Eso yo se los di como trabajo práctico número 1. Y como trabajo práctico número 2, les di la ficha de cátedra que acabo de subirles, donde tienen que definir algunos contenidos teóricos sobre las disciplinas que apoyan a nuestra materia, como la antropología, qué es la cultura, qué es la aculturación. Yo a ustedes lo que hice fue dar vuelta, diríamos. El trabajo que para burbuja 1 y 2 es el 2, para ustedes es el 1, ¿sí? Es el 1. Y en una segunda instancia, trabajo práctico número 2, vamos a hacer el que para ellos es 1, para ustedes va a ser 2, que es la situación de las mujeres, según su contexto social. Así que para que no se confundan, y todos vamos a hacer lo mismo, las 3 burbujas vamos a hacer lo mismo, pero decidí iniciar con ustedes de esta manera. En el trabajo, lo que yo pretendo es que primero lean bien la ficha de cátedra. Allí los introduce en nuestro objeto de estudio, como les dije, que es culturas y sociedades. Y nosotros lo que vamos a hacer es estudiarlas, analizarlas, comprenderlas, ¿sí? Porque las sociedades son todas diferentes y las culturas son todas diferentes. Hay diversidad cultural, diversidad social. Entonces nosotros, como estudiantes y como futuros universitarios, porque más de uno va a seguir la carrera universitaria, debemos tener el compromiso social de comprender, analizar y comprender, aunque ustedes no lo crean, implica, es una acción significativa en lo social, porque el comprender sociedades y comprender culturas implica tener una mirada no despectiva con respecto a las culturas. Cuando las personas no comprenden las culturas ajenas a ella, ¿qué es lo que sucede? Tiene una actitud de burla o una actitud de poco tolerancia, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos construir. La tolerancia hacia la diversidad cultural, el comprender, el analizar, el criticar, pero desde el lugar de una crítica constructiva, no una crítica destructiva, porque nos vamos a topar con sociedades que son totalmente diferentes y vamos a ver ejemplos contrapuestos y vamos a comparar, y en esa comparación el ejercicio va a ser una comparación desde lo constructivo, ¿sí? Una cosa más que les quiero decir. Cuando lean la ficha de cátedra, se van a encontrar enseguida con las respuestas de las preguntas que yo les doy.
y van a encontrarse con la definición de cultura y con la definición de aculturación, ¿sí? Y entonces, cuando lean la ficha se van a dar cuenta de que nada, es muy sencillo. Me hubiera encantado poder estar con ustedes y haber indagado, porque yo siempre les cuento a mis estudiantes que hay tantas definiciones de culturas como sociólogos o antropólogos o historiadores hablan sobre ella. Tantas definiciones de culturas como investigadores hay. Entonces yo lo que siempre hago en el aula es proponerles que entre todos definamos el concepto de culturas. Entonces siempre les doy, ¿no?, unas preguntas que después las compartimos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son tus costumbres más habituales? Porque, a ver, la cultura, uno de los conceptos que define las culturas es las costumbres. Entonces yo a mis alumnos les digo que anoten cuáles son sus costumbres más habituales. ¿Por qué? Porque lo que contesten ellos me da pie a mí para poder desarrollar entre todos en el pizarrón el concepto de cultura, ¿sí? Después, otra de las preguntas que hago, ¿qué valores te inculcaron desde la niñez? Porque se van a dar cuenta que la definición de cultura también tiene que ver con los valores sociales. La cultura tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres, con los valores. Entonces ahí es cuando cada estudiante nos cuenta cuáles son sus valores inculcados desde la familia, y ahí me da pie para poder desarrollar el concepto de cultura en relación a valores, ¿sí? Y después, por ejemplo, otra de las preguntas que hago, ¿qué lugares de gran valor cultural conoces? Entonces ahí cada estudiante comienza a contar desde su experiencia qué lugares históricos conoció, qué lugares de valor cultural conoció a lo largo de su vida. Bueno, entonces vamos construyendo el concepto de cultura. El problema es que nosotros con ustedes, la burbuja de ustedes, estamos tan acotados que yo por eso decidí tirarles este trabajo, que van a ver que parece complicado, pero con esto, un poco con esta introducción que yo les di, creo que vamos a andar bien. Cualquier cosa que necesiten me avisan, porque yo bloqueé para evitar el tema. Vieron que se empieza a mezclar todos los mensajes, entonces prefiero que esté bloqueado y que solamente sea una linealidad de mensajes. Ya saben, mi nombre es Rosana Díaz, mi teléfono ya lo tienen. Espero verlos la semana que viene, y cualquier cosa, si no, lo que voy a hacer es grabarme la clase próxima con los compañeros. Entonces así les paso a ustedes para que me escuchen, ¿sí? Bueno, les mando un gran saludo a todos y bueno, empecemos a transitar esta materia. Muchas gracias.